personas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy la Delibet. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues ya otro domingo, otro nuevo video. Y hoy les traigo un hablemos de que tal vez podría incomodar a varios. Pero pues es que la verdad es que yo sí estoy muy, pero muy a favor de la diversidad sexual, de la diversidad del arco iris y de todo. Entonces, si a ti no le interesa este tema y no les agrada, no tienen por qué ver el video, simplemente sigan adelante y sigan con sus vidas. Pero si tú eres una persona que le interesa este tema, que a lo mejor te pueda ayudar para entender mejor, no sé, a tus hijos, a tus hijas, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu prima, a tu hermano, a quien sea que esté dentro de la comunidad, pues bienvenido. Bienvenide, que no me gusta mucho utilizarla. Pero bueno, ese es otro tema. Espero que les agrade este video, pero bueno, ya sin más preámbulo, comencemos de una vez. Pues ya es junio y junio es el mes del orgullo, mes de la diversidad, mes del Pride. Así que informémonos juntos sobre el tema y vamos a empezar desde cero, desde lo más básico, desde los términos que escuchamos por aquí, por allá y más en internet y en las redes sociales, que decimos qué es eso y a veces pues no diferenciamos bien, por ejemplo, qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual. Así que bueno, comencemos por definir la primera. En estos días, pues ya uno creería que la mayoría ya sabe diferenciar entre lo que es el sexo y es el género. Pero la verdad es que creo que muchos se saltaban la clase de biología de sus últimos años de primaria. Pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a empezar a informarnos. Sexo son las características biológicas y físicas que definen al hombre y a la mujer, basado principalmente en los órganos genitales externos con el que nace una persona. Es decir, si nace con pene, se le dice hombre. Si nace con vulva, entonces es mujer. Pero ojo acá, porque hay muchos que dicen que solo se nace ya sea con un pene o con una vulva, cuando la realidad es que existen también las personas intersexuales, aquellas que al nacer tienen variaciones corporales de las características sexuales que no corresponden a lo que conocemos como hombre y mujer. Dentro de la intersexualidad encontramos el tal llamado hermafroditismo, esto según Anne Sterling, que es una filósofa, escritora, profesora de biología y estudios de género. Y aunque la frecuencia con la que suelen presentarse estos casos es muy baja, existen. Y son los casos donde pueden presentarse ovarios y testículos al mismo tiempo. También dentro de la intersexualidad encontramos la hiperplasia adrenocortical congénita, que son las alteraciones en el metabolismo de las hormonas esteroideas. Existen muchísimas variaciones intersexuales y no todas incluyen diferencias en los genitales, sino que también puede ser en los cromosomas o en la composición de las gónadas. Se estima que el 1.7% de la población nace con características intersexuales, y según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, que se hizo en el 2021, una de cada 67 personas en México es intersexual. Y por favor, no confundan, esto es una condición con la que se nace, es una variación normal de la biología humana dentro del sexo. No es una enfermedad, no es un trastorno y no debe ser objeto de mitos ni de estigmas. Ahora pasemos a definir lo que es el género. Este hace referencia a los atributos sociales y a las diversas oportunidades que tenemos al ser mujeres u hombres, niñas o niños. Es decir, que se aprende en la sociedad y depende del contexto y del tiempo. Así que puede ir cambiando. Por ejemplo, antes a las mujeres se les asociaba con las tareas del hogar, mientras que los hombres se relacionaban con los trabajos fuera de este. Ahora pues ya no es tanto así, aún existe ahí un poquito, pero eso tiene otro punto del por qué. Pero ya no es como que una mujer solamente se queda en su casa, ahora la mujer también ya puede salir a laborar, entonces ya no es una característica que se atribuya como tal a la mujer y que tenga que ser así. Así que al final del día el género determina cómo nos comportamos en sociedad, qué es lo que se espera de nosotras, de ustedes como hombres, qué tenemos permitido hacer y cuál es el peso según imponga el contexto social determinado. Hasta aquí vamos a hacer un repaso súper rápido porque después vienen algunos conceptos que tal vez les pueda dificultar y es lo que menos quiero, entonces para que quede muy claro. Entonces, el sexo son las características biológicas con las que nacemos, mientras que el género es la construcción social de lo que se espera según nuestro sexo. Así bien, el término hombre y mujer se refiere a categorías sexuales, hombre, pene, mujer, vagina, mientras que los conceptos femenina y masculino son categorías de género, ya que les estamos atribuyendo características según su sexo.
Las mujeres deben de ser femeninas, es decir, sensibles, delicadas, frágiles. Los hombres son masculinos, es decir, fuertes, valientes, audaces, entre otras características. Sigamos por definir qué es la identidad de género. Esta es la autopercepción personal y subjetiva de nuestro género, con qué nos identificamos. Normalmente esto se da desde que somos ya muy pequeñas, muy pequeños. Por ejemplo, un niño puede relacionarse o gustarle muchísimo el color rosa, que está relacionado con el género de la mujer, o que a lo mejor le gusta muchísimo cocinar, que también es algo que se relaciona muchísimo con el sexo femenino. Y puede estar también aquella pequeñita que a lo mejor le gusta muchísimo arreglar con su papá el carro. Se consideraría de una actividad para los varones. Así que este no tiene por qué coincidir con su sexo biológico y tampoco tiene relación con la orientación afectivo-sexual. Es decir, al niño no porque le guste el rosa y le guste jugar a la cocinita, significa que le gustan los hombres o viceversa. A la niña que le gusta arreglar el carro con su papá, que es una actividad relacionada con el sexo masculino, no significa que por eso también le gustan las mujeres. Así que no, la identidad de género no tiene que ver con su orientación sexual. En internet se han viralizado términos como cisgénero y no binario. El primero hace referencia a que te sientes cómodo o cómoda con vivir en el género que se te asignó al nacer. Por ejemplo, yo, Elizabeth, en mi acta de nacimiento ahí dice femenino y yo me identifico con ello. Entonces, si tuviera que presentarme con alguien, en este caso yo sería y les diría soy mujer cisgénero. En cambio, en el segundo hace referencia al tipo de personas que no se identifican del todo con ninguno de los géneros. Simplemente pueden atribuirse cualquier categoría, tanto femenina como masculina. Hoy en día hay identidades que superan el sistema binario, y con el sistema binario me refiero a femenino masculino. De modo que surgen categorías tales como bigénero, demigénero, agénero, género fluido, entre otras tantas, que podemos agrupar también dentro del término no binario. También en este mismo se relaciona con personas queer y trans. El transgénero son personas que su identidad de género no concuerda con su sexo asignado al nacer, según sus características biológicas. Dentro de la comunidad trans podemos encontrar quienes optan por un proceso hormonal, personas que eligen la reasignación parcial o completa de su sexo, conocidas como transexuales, ya que hacen una transición ya sea de un hombre a una mujer o viceversa. O aquellas personas que prefieren solo cambiar su expresión de género. Y ojo también acá, ser trans no implica tener ninguna orientación sexoafectiva en concreto. Es decir, que puede ser una persona trans que puede ser homosexual, bisexual, heterosexual, asexual, entre tantas otras que existen. Como pasaba en el caso de Wendy. Es que yo sé que muchos están relacionados con ese caso, ¿no? Porque ven que en la Casa de los Famosos a Wendy se le hacía como mucho este shipeo con este chico Nicola. Y muchos decían, entonces Nicola es gay. No, Nicola sigue siendo heterosexual porque Wendy se identifica como una mujer y Nicola le gustan las mujeres, entonces él sigue siendo heterosexual. Espero que hayan entendido eso y que les quede claro que no por eso Nicola eres gay, o que X persona que le guste a alguien que es una persona trans que se identifica con el sexo que le gusta a la otra persona, significa que ya es de otra orientación, ¿no? Hay que entender por eso muchísimo estos términos para poder entender a las personas. Lo queer hace referencia a las personas que suelen rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento y no se identifican con ningún género en particular. Es un término más complejo ya que su origen en inglés significa raro, extraño, anómalo, torcido. Así que era utilizado mucho como para hacer burlas, para insultar y en su mayoría pues a personas homosexuales. Con el tiempo y gracias al activismo del movimiento, este se ha ido resignificando a lo que se conoce hoy en día. Por otro lado, también encontramos a las personas andróginas, que son personas que presentan características externas que no corresponden con las de su sexo. Son esas personas que te preguntas, ¿lo ves? Y luego dices, ¿es hombre o es una mujer? O sea, no sabes diferenciar. Los griegos hablaban de las personas andróginas como seres ideales que reunían a los dos sexos en uno. Las personas andróginas mezclan características consideradas socialmente como femeninas con las masculinas, como las chicas tomboy. Perdón, estoy enamorada de ellas. Bueno, no de todas, pero hay unas que son... Bueno, ya, olvidé. Es que TikTok me ha enseñado tantas cosas. No, de verdad, esas chicas tan preciosas. Preciosas. Hermosas. Ahora bien, definamos qué es la expresión de género. Esta hace referencia a cómo su nombre lo dice, cómo expresamos el género con el que nos identificamos, basado principalmente en los roles tradicionales que nos atribuye la sociedad al ser mujer u hombre.
El cómo nos vestimos, nos comportamos, hablamos, nos comunicamos, nos relacionamos, hasta los ademanes que hacemos. Y como ya vimos anteriormente, esta puede ser femenina, masculina o en su caso mezclar ambas, andróginas. Pasemos a la siguiente lección. ¿Qué es la orientación sexual o la orientación sexoafectiva? La cual, según la Asociación de la Psicología Americana, es decir, la APA, nos dice que es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otras personas. La orientación sexual es uno de los componentes de la identidad sexual. Y superando el modelo binario, encontramos otras categorías, tales como la pansexualidad, la polisexualidad, la omnisexualidad, entre otras y muchas variadas más. La mayoría de los científicos en la actualidad concuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales, genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Así que no. La orientación sexual no es una elección. No elegimos ser heterosexuales, homosexuales, pansexuales, bisexuales. Y no, tampoco una terapia va a cambiar la orientación sexual de una persona, porque no es una enfermedad. Y por último, aunque muchos utilizan identidad de género como sinónimo de identidad sexual, este último es un concepto más amplio y complicado, que abarca desde la identidad de género, el sexo biológico, la orientación sexual, la expresión de género, el comportamiento sexual, es decir, que es el conjunto de todas las características relacionadas a nuestra sexualidad y que forma parte de nuestra identidad. Y ya hasta aquí le voy a dejar. Espero que no los haya agobiado muchísimo. La verdad es que hoy en día hay muchísimos términos relacionados a ello, a toda la diversidad sexual que hay hoy en día en género y sexualidad, que hasta para mí, que me considero como dentro de la comunidad, pues me es difícil entender a veces. Más porque pues ya estoy vieja. Ya estoy grande y a veces no entiendo muchísimos términos y tengo que estar ahí investigando, pero espero que tanto como yo, que entendí muchísimo haciendo este video, que también ustedes logren entender este significado, estos términos y que les ayude en su vida, ya sea para tratar con alguna persona conocida o con su propia familia. Y que es muy importante, y más aún para nuestros pequeños, nuestras pequeñas que viven detrás y están empezando a descubrirse, a formar su identidad, una personalidad, que sepan que nada de lo que sienten está mal, siempre y cuando pues no hagan daño a los demás. ¿Me explico? O sea, la orientación sexual no tiene por qué hacerle daño a nadie. O sea, no sé, aún no entiendo por qué muchas personas se conflictúan con ello. O sea, no te están atacando y no te están haciendo daño a ti. Una persona no se hace, sino que se nace. Como ya lo vimos en este video, que el mundo está repleto de personas arcoíris maravillosas y que a veces con estas barreras que nos ponemos no dejamos que esas personas maravillosas lleguen a nosotros, a nuestras vidas. Ay, pero bueno, ya lo dejaremos para otro video. Espero les haya gustado mucho, que haya sido de ayuda en su búsqueda de respuestas por entender este nuevo mundo, que inevitablemente y afortunadamente hoy ya no debe de esconderse más en un closet. Hasta aquí, yo los dejo, nos vemos en un siguiente video. ¡Ah! Se me olvidaba. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, comenten, denle like, compártanlo. A mí eso de verdad me ayuda muchísimo, me motiva demasiado. De hecho, estoy muy motivada porque el video anterior tuvo muchísimas vistas que antes no había tenido. Así que muchísimas gracias por apoyar este contenido, por apoyar mi canal. Pero ya saben, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en un siguiente video. Lávense bien las colifloras y no se metan con cualquiera. No, es en serio, cuiden sus colillas. No, en serio, cuiden sus colillas. Decir. Ya. Adiós. ¿Saben qué canción pongo mucho en este mes? La de... No sé si les gusta el ska, pero a mí me gusta mucho el ska. Y es el de Colores de Escape. Ay, busquen esa canción, está bien bonita. Las cantaría, pero pues ya ven cómo es YouTube. Y luego, pues no, pero dice, ¡viva la diversidad! Ay, qué bonito. Amale, amala, ignora toda religión.
que no te permitan amar, porque si no